Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a nuestra plataforma Net Online, que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y Cabify y también gracias al apoyo tecnológico de Microsoft. Hoy tenemos el honor de recibir al cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo se encuentra, don Juan José? Buenos días, pues bien, gracias a Dios. Dentro de esta situación tan singular que nos toca vivir y tan complicada. En los primeros días de esta crisis, la pandemia pareció detener el mundo y que muchas instituciones muy activas desaparecieran o dieran esa impresión. Quizá pudo parecer lo mismo con la Iglesia. ¿Qué ha sido y cuál ha sido y está siendo la actividad de la Iglesia en esta situación de emergencia sanitaria y social? Raúl Peralba, desde el chat de Teams, le pregunta por qué la Iglesia ha tenido una actuación tan opaca en esta pandemia. Y Rocío Martínez dice, usted ha dicho que la Iglesia ayudaría a las familias más vulnerables. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros obispos? ¿Venderán o hipotecarán bienes eclesiásticos, lo cual sería bien visto por el Papa? No en vano se le considera a usted uno de los pilares fundamentales del Papa Francisco en España. Muy bien. Bueno, la Iglesia, como todos, ha estado confinada, ¿verdad? Hemos estado confinados en nuestras casas, pero no parada, no parada. Mire, la Iglesia, para entendernos, tiene dos manos, yo digo siempre, dos manos para trabajar. Una con los pobres más cercanos, la gente que está más cerca, los que no conocen a Dios o los que están dentro de la Iglesia, con una mano trabaja con ellos, y luego con los que están más lejos, que serían los más pobres. Con la mano de los más cerca, para entendernos, es Cáritas. Con los más lejanos, Manos Unidas. Pero es la misma Iglesia que trabaja. Y en las dos instituciones están también vinculadas aquí y Cáritas también con allá, pero más singularmente trabaja Manos Unidas y es la misma Iglesia, repito, la que trabaja con los pobres de fuera del continente o de nuestro territorio español, y Cáritas la que trabaja más aquí, sin olvidar a los otros. Eso por una parte, que sería el mundo de la pobreza. Y luego está el tema de la evangelización, porque tiene la Iglesia tres actividades fundamentales que nos lo recuerda el concilio. El concilio, pero que lo dice el Vaticano, que lo dice el Evangelio. Una es a través de la oración, de la liturgia, y eso no ha parado, porque por streaming y por la televisión hemos estado entrando en todos los hogares que han querido conectar y en todas partes. Segundo, la catequesis, la formación, y hemos trabajado muchísimo, la creatividad ha aumentado en este tiempo de encerramiento en casa, ha trabajado muchísimo a través de catequesis que se han dado online, etcétera, etcétera. Los curas y las catequistas han trabajado muchísimo, los profesores de religión también. Y tercero, la caridad. Y en la caridad no hemos parado. Cáritas, veo también aquí en la pantalla que está el director de Cáritas, el presidente de Cáritas Española, él también puede hablar, pero bueno, ahora me toca hablar a mí, pero Cáritas se ha multiplicado por todos los rincones y cómo la gente valora su actividad, etcétera. Pero aparte de eso, en el mundo del dolor también hemos estado presentes los sacerdotes en los hospitales, en las residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Ahí está la Iglesia sin parar de trabajar. Y Cáritas sabe que las peticiones se han multiplicado por 3. Y dicho esto, y acabo, nosotros como Iglesia, todas las diócesis, nos hemos puesto a disposición de los gobiernos y de las administraciones diciendo, en lo que nos necesiten, aquí estamos. Nuestras casas están a su disposición, nuestras personas están a vuestra disposición, aquí nos tenéis. Unos nos han utilizado más, otros menos, pero aquí estamos. Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que hay que devolverle la humanidad a nuestra sociedad. El filósofo Slavoj Žižek, en su ensayo Pandemia, pronostica que es imposible que volvamos a la normalidad, que el virus destruirá los cimientos de nuestra sociedad y que se tendrá que construir sobre las minas de nuestras vidas. Joan Parals le pregunta, ¿comparte usted esta visión tan pesimista? Bueno, yo por naturaleza no soy pesimista, sino que soy siempre muy optimista. ¿Por qué? Porque Dios me habrá hecho así, no sé, pero yo tengo mucha fe también
en la religión, en Jesucristo, en su mensaje, que siempre es salvador y siempre es de esperanza, aun incluso en la muerte, después de la muerte. Pero yo creo que estamos viviendo un momento muy singular en nuestra historia de la humanidad, porque este coronavirus nos ha, diría yo, de alguna manera sacudido los cimientos de nuestra sociedad y de nuestra civilización. Y como se ha dicho muchas veces, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, y que se está de alguna manera notando. Yo diría que el cambio de época sucede y necesita para visualizarse al menos 100 años. Eso lo dicen los entendidos. Cada época empieza un cambio y en 100 años no acaba de realizarse y de verse totalmente. Pero ciertamente aquí nos ha puesto en el acelerador en ese cambio de época, donde probablemente uno de los aspectos más importantes será la de la humanización. Yo creo que estábamos en una carrera muy, diría yo, acelerada de lo técnico, en detrimento de lo humano, en una aceleración del individualismo en lugar de lo comunitario, y esta epidemia de alguna manera nos ha replanteado ese tema. Tanta técnica, ¿de qué ha servido si una cosa tan sencilla y tan pequeña como es un virus nos ha desestabilizado? Primero eso, y no encontramos la solución tan fácilmente. La técnica era muy rápida para solucionarlo todo. Esa comunicación global, lo que estamos haciendo ahora, era impensable hace 200 años. Sin embargo, ahora es posible, pero no sabemos cómo vencer el virus. Y por otra, el individualismo en el que estábamos metidos tan de lleno, ahora nos ha metido de lleno en la comunidad. Encontrarnos más en familia, encontrarnos más a través de otros medios, necesitándose unos de otros. Yo creo que esto nos replantea una nueva cultura, una nueva civilización, que será la civilización del amor, que ya anunciaban el Papa Juan Pablo II, repetía tantas veces, y los otros papas que ha venido. Construyamos la civilización del amor, y una civilización donde todos tenemos que ser más comunidad y ayudarnos más y no ir cada uno por su lado. Nos alegra mucho que esté con nosotros el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Osoro. ¿Cómo está usted, don Carlos? Ha estado escuchando al cardenal Omeya. ¿Cómo está viendo usted el drama que nos ha tocado vivir y cómo ve el futuro? ¿Cómo ve la evolución de la pandemia en Madrid, en plena polémica sobre si es o no precipitado cambiar de fase en la comunidad con mayor número de víctimas? No se le oye, don Carlos. Tiene que darle al botón. Al botón del micrófono. Sí, ahora sí. Sí. No digo que es un momento difícil para esta humanidad, ¿no? Porque afecta a toda la humanidad, ¿no? Pero a mí me parece que yo querría constatar todavía lo que ha dicho Monseñor Omeya hace un instante. Es decir, la presencia de la Iglesia es real. Yo creo que aquí en Madrid no sé qué hubiese pasado sin la presencia de la Iglesia. En estos momentos no solamente, es decir, en la atención hay colas en todas las parroquias, pidiendo comida, pidiendo ayuda de todo tipo, sobre todo en los barrios más pobres. ¿Qué hubiese sido? Me parece a mí, es decir, y la Iglesia no solamente, es decir, es que a veces vemos la Iglesia con la jerarquía, ¿no? La Iglesia son todos esos médicos cristianos que han estado presentes en cada cristiano es la Iglesia. Es la Iglesia. Y yo creo que hay que verlo así. Y la Iglesia en España tiene una fuerza especial de presencia. Y este devolver a la humanidad, a la humanidad que ha dicho la vicepresidenta, a nuestro mundo, yo creo que tiene una fuerza especial a la historia y la trae al mundo la vida de Dios. Y la Iglesia la lleva en su propia vida. Es de tal calado que precisamente esto da presente y da futuro. Y esta es una realidad. Por eso a mí me parece que las palabras que he dicho, Monseñor Omeya, son reales, ¿no? Es decir, el cambio de época es real. No es que venga, es que estamos en una nueva época y esto supone también buscar salidas y formas diferentes, ¿no? Pero a mí me parece que las palabras que ha dicho yo creo que tienen una fuerza especial para todos nosotros, ¿no? Pero que la Iglesia ha estado presente, vamos,
venga Dios y lo vea. Es decir, hace falta, y además lo reconoce todo el mundo. El pueblo lo está reconociendo, el pueblo. Y el pueblo tiene un olfato y una visión especial para reconocer quién está a su lado. Muchas gracias a las palabras de don Juan José. Una pregunta para los dos. ¿Son los políticos los que tienen que decidir sobre el cambio de fase? Yo, a ver qué dice don Carlos. Yo voy a dar mi opinión. Ciertamente, la política es el arte de gobernar y de aplicar decisiones para el pueblo. Pero el político está en representación del pueblo. Y esa representación solo se logra hacer bien si hay una comunión con el pueblo, con la sociedad. Y aquí es donde yo pido siempre, y lo repito y lo he repetido muchas veces, que para salir de una crisis tan fuerte como esta, que no es solo de sanidad ahora en este momento, sanitaria, sino que ahora vemos que va a ser una crisis también económica, cultural, social, hace falta mucha unión. Y si los políticos no tienen una comunión perfecta con toda la sociedad, con todos los estamentos sociales, con todas las instituciones que conforman esta sociedad, si no, todas las decisiones que tomen serán erróneas. Usted pregunta una cosa muy concreta, que es si la escalada tiene que hacerse, bueno, pues que consulten con la mayor parte de la gente, entendida que la hay, y creo que con eso acertarán. Pero el problema no es solamente la escalada, es lo que viene detrás. Y yo que apelo a una comunión, a un pacto entre todos los partidos políticos, entre todos los estamentos sociales, en todos los estamentos económicos, toda la sociedad en general y todas las instituciones colaboren en un gran pacto para salir juntos, como también se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que Europa se unió y pudieron salir y hemos tenido pues unos años de tanto bienestar. No, Carlos. Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Monseñor Mella, pero aún ahondo un poquito más en este aspecto. Es decir, es verdad, los políticos tienen que estar al servicio del pueblo. Y mire, la libertad solo la podemos poseer con libertad compartida en la comunión de libertades. La libertad solamente puede desarrollarse si vivimos unos con otros y unos para otros. Y lo ha dicho Monseñor Mella, tenemos que estar así. Es decir, los políticos, todos los grupos, tenemos que mirar a ver a los demás. No a ver si yo gano o mis ideas prosperan, sino a ver si yo llego al corazón y a las necesidades reales del ser humano o de los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. A mí me parece que esto es clave y es fundamental. Aquí no se trata de ver de quién gana, se trata a ver de quién sirve. Y sirve más y más para que el ser humano, para que todos podamos salir de esta situación en la que estamos. Y yo creo que solamente compartiendo las cosas es como uno puede hacerlo. Si estamos a ver quién gana, no suele ganar nadie y pierden los más pobres. Sí. La Iglesia... ¿Me permite un momentito? Sí. Sí. No, yo añadiría que para todo este camino que estábamos trazando los dos cardenales, yo creo que una gran mirada del gobernante, sea de iglesia, sea de económica o sea de un político, tiene que ser de la mirada desde los más pobres y no desde los que mejor tienen solucionadas las cosas. Siempre la mirada desde los más pobres, porque ese servicio tiene que ir a la transformación de la sociedad más justa y pensando más en los más pobres. La Iglesia, a través de diócesis, congregaciones, etcétera, sostiene numerosas organizaciones caritativas y de acción social con miles de trabajadores y decenas de miles de voluntarios. Le preguntan, Monseñor, ¿qué se necesita para poder continuar con esa labor caritativa y asistencial que parece que ahora va a ser de nuevo muy necesaria? Bueno, yo creo que evidentemente la pregunta va muy dirigida pues aquí a una solidaridad global. Tenemos que salir de esa palabra que dice el Papa, que repite muchas veces,
de esa no globalización de la indiferencia. Se ha globalizado la indiferencia, yo creo que tenemos que globalizar la solidaridad de unos para con otros. Yo creo que eso es muy importante, muy importante. Y a mí me gustaría aquí citar unas palabras que me parecen geniales del Papa San Pablo VI, que escribió una encíclica que para mí es muy significativa y muy importante, que es la Populorum Progressio. ¿Cómo podemos salir de una situación de pobreza e ir creciendo en esa solidaridad unos con otros? Dice, mire, si me permite, dice, si proseguir el desarrollo exige un número cada vez mayor de técnicos, aún exige más hombres de pensamiento, capaces de profunda reflexión, que se consagren a buscar un nuevo humanismo que permita al hombre hallarse a sí mismo, asumiendo los valores espirituales superiores del amor, la amistad, la oración y la contemplación. Y él acaba diciendo, los pasos para un verdadero desarrollo de menos humano a más humano tiene que pasar por las siguientes etapas. Fíjese, las leo rápidamente. Es el número 21 de la Populorum Progressio. De menos penuria, de menos humana. La penuria material de quienes están privados de un mínimo vital y la penuria moral de quienes por el egoísmo están mutilados. Atender a estos. La pobreza mínima vital y la penuria espiritual y moral. Menos humana, ir creciendo. Las estructuras opresoras ya provengan del abuso del tener, ya del abuso del poder y de la explotación de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones, ir subiendo. Tenemos que ir rehaciendo nuestra sociedad de esa manera. Más humanas, lograr ascender de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre las plagas sociales, la adquisición de la cultura. Más humana todavía el desarrollo, aumento en considerar la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación al bien común, la voluntad de la paz. Más humana todavía el desarrollo, hacia el reconocimiento por el hombre de los valores supremos de Dios, fuente y fin de todos. Y más humana plenamente, llegar al desarrollo total, la fe, el don de Dios acogido por la voluntad humana del hombre, porque Dios nos hace libres, nos hace felices, nos da la profunda paz y felicidad. Ese desarrollo integral, de menos a más, de las situaciones más inhumanas a las situaciones más humanas que pasan también por esa trascendencia, yo creo que eso no lo podemos perder de vista en todo el trabajo que hagamos de reconstrucción de la sociedad. Una de las organizaciones de acción social de la Iglesia con mejor reputación es Cáritas Española, cuyo presidente, don Manuel Bretón, está asistiendo a este evento telemático. El suyo es un magnífico testimonio pie a tierra de la desgracia que sufren cientos de miles de personas. Don Manuel, ¿qué nos dice usted esta mañana? Pues ante todo, buenos días. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y, por supuesto, la ocasión de saludar a dos de mis cardenales preferidos, don Juan José y don Carlos, por el apoyo que siempre nos prestan. Desde aquí, desde lo que yo como representante o como presidente de la Confederación, puedo decir es que los cientos o los miles de voluntarios, miles de trabajadores, socios, donantes, instituciones que nos apoyan, la gran familia Cáritas, estamos muy agradecidos a la Conferencia Episcopal y a su presidente por su apoyo, por la colaboración constante. Al fin y al cabo somos Iglesia. Cáritas desarrolla una labor, la ha desarrollado durante muchos años, pero ahora nos vemos, como es lógico, en la idea y en la intención de colaborar intensivamente en el arreglo de esta situación. Creo que es una gran oportunidad que se nos ofrece a nuestra organización, como no podía ser de otra forma,
pero a la que tenemos que echar el resto, por decirlo de alguna forma, también, pero creo que tenemos que echar el resto porque los tiempos que se nos avecinan son muy complicados. Ya sentimos en nuestras parroquias, en los centros de acogida, el escenario que se nos viene encima. Estamos intentando fundamentarlo a través de poner números a la situación, puesto que desarrollamos, como sabe, un informe muy intenso o muy inclusivo de cómo está la sociedad. El informe fue esa. Y con él intentamos proponer con rigor a las distintas administraciones, a las distintas instituciones que nos apoyan, pues intentamos ofrecer medidas concretas que en cualquier caso apoyen o saquen de la situación en la que se encuentran los más vulnerables. Pero creo que ahora es el momento de la solidaridad, como decía don Juan José, del pueblo español. Lo estamos notando desde el principio. Una de las acciones que hemos puesto en marcha enseguida ha sido una campaña para promover sensibilidad y apoyo económico a nuestra acción, y enseguida hemos notado la cantidad de iniciativas, de ofertas que se nos ofrecen. Concretamente, uno de los primeros donantes que nos surgió fue el propio Papa Francisco, que en los primeros días de la campaña nos hizo una donación importante, de la misma forma que lo había hecho con Cáritas Italiana, nos la hizo a nosotros, a Cáritas Española. Pero con esto quiero demostrar también que la solidaridad de nuestro pueblo es fundamental para que podamos seguir en el momento en el que estamos y poder contribuir a mejorar la situación que se nos está echando encima. Nada más. Muchas gracias, don Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española. Volvemos al cardenal Omeya. Con la emergencia sanitaria, el Gobierno ha vuelto a meter en el cajón varias cuestiones de calado social, como la eutanasia, la asignatura de religión, que va a volver a perder peso en el currículum, las amenazas sobre el futuro de los colegios religiosos concertados, las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia o la fiscalidad. Y Juana Villena le pregunta, ¿estamos ante un alivio pasajero y volverán a resurgir estos temas a poco que se recupere el Gobierno, ahora necesitado de apagar algunos incendios? ¿Durará mucho la tregua porque el Gobierno necesita a la Iglesia? Si me permite, antes de contestar la pregunta, quisiera volver a la anterior, cuando habla Cáritas, agradecer a toda Cáritas la labor que hace. Es la misma Iglesia, como él ha dicho, pero yo sé que Cáritas colabora muchísimo con otras asociaciones que también trabajan por los más pobres y lo hace en comunión. Yo creo que es un signo muy bonito y quiero agradecer a la vez a todas las asociaciones que están haciendo eso, de ayuda a los más pobres. Hay tantas, ¿verdad? Y están en relación siempre, en contacto, también con las administraciones, con Cáritas, con las que colabora Cáritas con la administración con Cáritas y con otras asociaciones que se llama del tercer sector, unas de inspiración cristiana y otras no, pero para quienes la pobreza les toca y quieren trabajar. Yo creo que es un campo en el que hay que felicitar y sobre todo felicitar porque trabajan en comunión unos con otros. A mí me parece muy importante. Y ahí meto también a todas las empresas, grandes empresarios que colaboran muchísimo con Cáritas. Muchas gracias a todos y que ese es el camino, creo yo, para poder salir de situaciones de emergencia y de situaciones de pobreza. Y donde ellos tienen claro que la dignidad de la persona humana, también del pobre, es lo principal y fundamental. Y recuperar esa dignidad de las personas es su trabajo y su objetivo fundamental. Dicho esto, vuelvo a la pregunta que don José Luis formulaba, de la que le habían presentado, ¿verdad? El trabajo. Ojalá que esos temas que ha planteado usted, tanto o que le planteaba la pregunta, la persona que le ha hecho la pregunta del tema de la eutanasia, yo creo que ahí es un tema que tenemos que estudiar seriamente. Se habían, yo a mi entender, precipitado muchísimo los políticos en llevarlo eso al Parlamento sin un consenso de la sociedad y sin una reflexión seria. Por ahí tocamos el tema fundamental de la vida. Desde el inicio
hasta el final. Y nosotros no somos dueños de la vida. Yo creo que ese es un tema que tenemos que reflexionar mucho. Y yo me alegro de que se haya aparcado y que eso lo llevemos a estudio. Está también esto muy unido a toda la muerte que se han producido en las residencias de ancianos. ¿Cómo tratamos a las personas mayores? Nuestra sociedad, los aparcamos, prescindimos de ellos. Es un tema muy serio eso, donde unas personas que han dado toda su vida por construir esta sociedad que tenemos, ahora al final prescindimos de ellos o intentamos prescindir de ellos. Yo creo que no es ante el sufrimiento que pueda sentir una persona enferma o mayor, sino qué cuidado hacemos para que ese sufrimiento, porque hay medios, no se produzca. Hay los medios paliativos que solo los médicos entienden mucho más que yo. La moral me dice que no podemos prescindir de la vida, pero la ciencia me dice que se puede evitar mucho dolor, y cuando uno se siente con menos dolor y acompañado con cariño de familiares y de personas que le quieren, entonces nunca una persona en su juicio sano desea la muerte. Yo creo que es un tema que hay que reflexionar muy seriamente. Luego está el tema de la enseñanza. Mire, ahí tenemos un tema también muy importante. La enseñanza corresponde, y los valores de la enseñanza y la elección de centros corresponde a los padres. Entonces, subsidiariamente estará el Estado. Y la Iglesia siempre ha estado ahí para pedir y demandar una enseñanza gratuita para todos. La primera escuela gratuita la funda un español, que es San José de Calasanz, allá en España, digo en Roma, con los más pobres. Yo creo que esto es un tema muy importante a tener en cuenta. ¿Qué quieren los padres? ¿Qué desean los padres? Y libertad de enseñanza. Y el Estado lo que tiene que hacer es facilitar esto que en la Constitución está reconocido, el valor de la enseñanza, libre enseñanza, gratuita para todos. Y esto lo tiene que garantizar el Estado. Lo otro es, yo creo que es estatalizar la enseñanza. Creo que es un tema muy delicado. Y aquí tenemos que trabajar mucho para el pacto escolar. Y luego la concertada tiene también mucho que decir, porque ha hecho un gran trabajo. Y perdonen que lo diga así un poco estilo pueblo, pero yo creo que me entiende todo el mundo. Y ha ahorrado mucho dinero al Estado, porque los padres que van a la enseñanza concertada pagan por una parte sus impuestos para que se pueda tener todo el mundo la enseñanza, y por otra parte tienen una colaboración de alguna forma también con ese centro que no recibe todo lo que por cada alumno correspondería recibir. Yo creo que todo esto es un tema que en un verdadero diálogo, y no ideológico, sino de servicio a la sociedad, podríamos perfectísimamente llevar a cabo entre todos, como lo han hecho en otros estados democráticos de Europa que son vecinos nuestros y que nos enseñan también cómo trabajar en ese campo. Pedro González le pregunta si considera que la pandemia del coronavirus va a significar el acelerón definitivo en la descristianización de Europa y, por supuesto, de España. Ay, pues no sé, yo tengo la impresión de que las grandes crisis nos acercan siempre mucho más al Señor, a Dios, pues porque, fíjese, nos ha recordado la pandemia que no somos eternos, que todo no acaba aquí en esta tierra, y nos ha hecho la pregunta de dónde vengo y a dónde voy, cuál es el final. Lo cual, esto de alguna manera me hace reflexionar sobre la trascendencia y, por tanto, buscar respuesta en las distintas opciones que hay, y que para nosotros la religión cristiana es una religión que nos abre perspectivas de una gran esperanza, de un gran respeto a la dignidad humana y de un continuar para siempre en el reino de los cielos, una esperanza que Jesús nos prometió y que Él nos garantizó si creemos en Él y vivimos el mandato que Él nos dio. Yo creo que esto nos va a facilitar una mayor... y en eso tenemos que estar atentos a dar nosotros la respuesta que la gente se está planteando, ayudarles a descubrir ese Dios que nos ama, ese Dios que nos quiere, ese Dios
que nos quiere dar un abrazo cuando lleguemos al final de nuestra vida. Habíamos perdido ya el sentido de la muerte, la habíamos ocultado en nuestra sociedad y ahora ha aparecido. Un niño nunca había visto morir a una persona mayor y ahora quizás le ha tocado verla un poquito más de cerca o al menos planteárselo porque oía hablar de eso. Nosotros los mayores estábamos más familiarizados con la muerte porque de pequeños vimos morir a tanta gente y acompañarlos en los últimos momentos. Ahora la muerte es un tabú. No tiene que ser un tabú, tiene que ser algo muy humano porque forma parte de nuestra vida humana. Y San Francisco de Asís, y acabo, nos enseñó a reconciliarnos también con la muerte. La hermana muerte, el hermano dolor, la hermana, los hermanos animalitos de la tierra. Es decir, todos ver lo que forma parte de nuestra casa, la naturaleza, los animales, los seres humanos, somos todos hermanos dentro de una misma casa común. Ver eso con normalidad y con amor, eso nos da una perspectiva nueva y nos hace crecer en la religión también. José Antonio Cecilia dice, necesitamos volver a la iglesia física y recibir al Señor. Qué largo se está haciendo y qué difícil. ¿Cuándo será la reanudación del culto en este proceso de desescalada después de que hayan surgido las celebraciones telemáticas como último recurso? La Iglesia no ha podido acompañar a millares de enfermos en sus últimos momentos. Ese ha sido un dolor para todos. No solamente para la gente que decía no puedo estar en la Eucaristía presencialmente, sí a través de los medios telemáticos como tenemos, y luego el sacerdote que decía no tengo a la comunidad físicamente delante. Yo veo a aquel sacerdote que inventó el poner las caras de sus feligreses, las fotografías en los bancos, para decir, os quiero sentir más cerca y que veáis que yo tengo también necesidad de vosotros. Pero dicho esto, mire, a mí yo he recordado en una homilía que hice en la catedral, sin presencia de gente, claro, a través de la televisión, hablé a los feligreses que quisieron conectarse con esa Eucaristía, porque había otras conexiones con otras Eucaristías. Yo les dije, a mí me impresiona el hecho de que el centurión romano se acercó a Jesús en el Evangelio y le dijo, tengo a mi criado enfermo, quiero que lo cures. Y le dice Jesús, ya voy. Dice, no hace falta que vengas, porque tú desde aquí puedes curarlo. Y le dice, pues vete en paz, le dice Jesús, tu hijo está sano. Y cuando llega a casa el centurión, ve que su hijo estaba sano y dice, ¿cuándo ha sido? Le dicen la hora y era en el mismo momento en que Jesús le dijo, tu hijo está sano. Es decir, la conexión de Jesús con el enfermo se hace invisiblemente, no se hace a través de una presencia física. Yo digo, estos días de la pandemia, de la no presencia pública de la Eucaristía, muchísima gente ha conectado con Jesús en la comunión espiritual, que tiene una fuerza tan real como recibirlo en la comunión a través del cuerpo de Cristo, en esa forma consagrada que recibimos. Yo creo que esto nos ha hecho también entrar en comunión con Jesús. No solamente se hace a través de la Iglesia la comunión con Jesús, no solamente a través de la comunión material, sino también espiritual. Y nosotros podemos rezar en nuestra casa, podemos rezar yendo en el metro, podemos encontrarnos con Jesús en el lecho del dolor, podemos encontrarnos con Jesús presente en cualquier lugar de nuestra vida. Y esto de alguna manera lo hemos intensificado y nos ha permitido intensificarlo este momento de no poder celebrar la misa presencial. Yo agradezco a todos los cristianos que lo han vivido con dolor, pero con mucha paz, y han sido una ocasión para vivir más profundamente su vida eucarística o su comunión con Dios. Y yo agradezco a los sacerdotes que en esos momentos también han sabido valorar el dolor de no tener la comunidad, porque la necesitamos, porque la Iglesia es comunidad y es presencia física, porque nuestra religión es una religión encarnada, es Cristo encarnado. Y por eso, y acabo, Jesucristo tiene una frase impresionante: lo que hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí personalmente me lo hacéis. Es decir, yo toco a Jesús no solo en la comunión,
Yo toco a Jesús no solo en mi oración personal, sino cuando estoy sirviendo al hermano más pobre. Y eso los de Cáritas lo saben muy bien y los que trabajan con los pobres. Tocar la carne sufriente de Cristo me hace sentir que Cristo está vivo y me cambia totalmente la vida. Y cuánta gente sirviendo a los pobres se ha convertido a la fe cristiana y ha pedido el bautismo o se ha incorporado más a la Iglesia. La carne de Cristo realmente la encontramos todos los días a nuestro alrededor. Ojalá sepamos profundizar en ese momento de encuentro con Cristo a través de la pobreza y a través de los sacramentos. Cardenal Omella, ¿qué le parece la polémica surgida por la carta que el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, ha dirigido, entre otras personas, al vicepresidente Pablo Iglesias? Bueno, el Padre Ángel es una persona admirable y que trabaja con tantos pobres y lo hace con tanta generosidad. Y él ha mandado esa carta de agradecimiento a tantísimas personas y también al vicepresidente del gobierno. Y a mí me parece pues, que es un gesto de parte suya de gran humanidad, de agradecer el trabajo que todo el mundo hace por ayudar a los demás y a los más pobres. Esa carta la ha escrito la misma a todos y el vicepresidente la ha hecho pública como si a lo mejor hubiese sido más personal de él, o así lo han interpretado otros. Yo creo que el Padre Ángel lo que ha hecho ha sido agradecer a la sociedad de alguna manera todo su trabajo de servicio, de ayuda y de colaboración a los más pobres. Yo creo que esto es una llamada del Padre Ángel a decir, hermanos, no os olvidéis de ayudar a los que desde la Iglesia y desde otras instituciones trabajamos con los más pobres. Colaborar con la Iglesia, colaborar con Cáritas, colaborar con las asociaciones que estamos al pie de cañón trabajando con los más pobres. Gracias por vuestra colaboración. Esto es lo que hace el Padre Ángel y esto es lo que hacemos también la Iglesia y que lo agradezco yo también y aprovecho para agradecer a todos ese servicio de ayuda y ese servicio no solo de personas, sino también de dinero. Gracias a todos los contribuyentes con Cáritas, con la Iglesia diocesana, con las parroquias y con los más pobres a través de otras asociaciones. Muchas gracias. ¿Usted se ha visto de alguna manera con el presidente del gobierno, con el ministro Illa, con el propio vicepresidente Pablo Iglesias? Bueno, mire a usted, a mí me eligen los obispos, me eligen presidente de la Conferencia Episcopal justo una semana antes de empezar todo el confinamiento. La elección fue el 3 de marzo. Yo no he podido físicamente verme, pero sí telefónicamente he podido hablar tanto con el presidente como la vicepresidenta del gobierno, con Su Majestad el Rey, hemos tenido contactos y esperamos que un día pues, podamos vernos y saludarnos. ¿Qué más quiere la Iglesia que colaborar y prestar su servicio para la construcción de esta sociedad? Porque a nosotros nos preocupa el bien común, como a todo el mundo, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena como siempre lo hemos hecho. Le preguntan Carlos Pajares y Juan Francisco sobre los medios de comunicación de la Iglesia. Dicen, en el pasado, anteriores obispos de Barcelona mantuvieron una posición crítica hacia la COPE y su alineamiento con el PP. ¿Será ese también su caso, el caso de usted? ¿Se plantea la Conferencia Episcopal Española seguir sosteniendo el operador de televisión 13 a pesar de las pérdidas que representa? Mire, la Iglesia, para proclamar su mensaje, para anunciar el mensaje, tiene muchos medios y no puede descartar ninguno. Tenemos la catequesis, tenemos la enseñanza a través de la escuela, si nos dejan, a través de la clase de religión, tenemos 1000 caminos y uno de ellos también son los medios de comunicación que son tan importantes hoy en día para llegar a todo el mundo. El contribuyente, cuando apoya con su X en la declaración de la renta, que es una ayuda directa para la Iglesia, sabe a qué dedica las cosas. Por una parte, la Iglesia a esos medios de comunicación, a esa catequesis, a esa liturgia, pero también a la caridad. Y entonces dice, yo doy mi dinero, lo que me corresponde de mi contribución a la Iglesia a través de la declaración de la renta para esos medios que tiene la Iglesia, que es la caridad y que es los medios de comunicación, que es la catequesis y tal. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Ahora bien, lo que tenemos que evitar, evidentemente, es que los medios de comunicación, ni uno ni otro, ni de una parte ni de otra, ni de la Iglesia o no Iglesia, contribuyan
a la división y a la confrontación. Yo creo que tenemos que trabajar todos por la comunión, por respetarnos, y desde el respeto eso no quita a que la autocrítica y la crítica se pueda hacer, pero una crítica constructiva, de una parte y de otra, y siempre en comunión. Y yo creo, para acabar, que tanto la COPE como 13 Televisión, en aquellos tiempos en que desde Cataluña se veía que era como a veces un poco dura la reflexión que hacían, yo creo que ha cambiado muchísimo. Tanto COPE como las tertulias de 13 Televisión son mucho más sosegadas, más respetuosas, y eso no quita que pueda haber opiniones distintas. Hay contertulianos que piensan de distinta manera, y eso es bueno, porque así nos dan un poco la pluralidad de nuestra sociedad y nos ayudan a escucharnos unos a otros, que eso es fundamental. Y los medios de comunicación solo de una voz y solo de un partido y solo en una dirección, eso en una sociedad democrática no es buena. Yo creo que es bueno sentir también la disensión, pero siempre con el respeto necesario a todas las personas y a todas las instituciones. Ramón Subirá le pregunta, cardenal, si seguirá usted su mediación entre el Gobierno de España y el independentismo, como ya hizo entre Mariano Rajoy y Puigdemont. Como arzobispo de Barcelona, ¿qué salida le ve al conflicto momentáneamente apagado por el virus? Bueno, yo tengo siempre esperanza. Ya les he dicho que soy positivo, y lo que propongo siempre es que nos sentemos todos, que nos escuchemos. Y yo lo que no quiero es que se imponga ninguna ideología por encima de otras. Creo que tenemos que estudiar bien cómo avanzar en un respeto de unos y de otros, y hacer comunión entre unos y otros y escucharnos, y evitar la confrontación y la crispación. Yo creo que eso es muy importante. Y mi actuación como intermediario no fue tanto intermediario político, sino ayudar a que esa confrontación no se llevase a cabo, sino que nos escuchásemos y nos atendiésemos unos a otros. Mi trabajo como obispo y como pastor de la Iglesia es siempre eso, mediar y hacer comunión entre unos y otros. Yo creo tender puentes, porque eso es el trabajo del pontífex, el pontífice, que es eso, así le llaman a Jesucristo, la teología clásica, el pontífice, que hacía puente entre Dios y los hombres. El sacerdote tiene que ser puente también. Y yo como pastor tengo que hacer eso, porque dentro de la comunidad cristiana vienen de muchos partidos políticos, de muchas sensibilidades, y todos se tienen que sentir acogidos y escuchados, y no tomar una posición política. Yo no quisiera tomar posición política porque no soy político. Como persona tengo mi opinión y voto a quien creo que puede hacerlo mejor, pero como pastor yo tengo que trabajar por la comunión y por la unión entre todos. José María Navalpotro dice, desde la Segunda República y la Guerra Civil no se había registrado ningún episodio donde las fuerzas del orden interrumpiesen un acto de culto. Ha ocurrido en estos meses en diferentes lugares, Granada, Alcalá de Henares, Madrid. ¿Qué opinión le merece? Y también le preguntan si debería haber expresado la Conferencia Episcopal una queja de forma más firme en defensa de los derechos de los fieles. Bueno, ahí tendríamos que ver si realmente esto era una táctica o han sido a veces, como diría yo, policías o servidores del orden público que a veces nos propasamos todos un poco, que se lo toman más en serio su responsabilidad de decir, oiga, aunque usted no puede hacer esto, no puede. Si son anécdotas, pues mire, son anécdotas. Si hay realmente una intencionalidad de entrar en cercenar la libertad de culto, ahí tendríamos que realmente actuar la Iglesia y la sociedad, porque yo creo que tenemos todos derecho a la libertad de culto por la Constitución y por los derechos humanos. Este es el tema, porque algunos enseguida toman eso como, es que el gobierno, yo, perdonen que a lo mejor soy más ignorante, no lo he visto así. Si ha sido así, yo lo veo más como un hecho concreto. Pero ya el arzobispo de Granada, en ese caso, ya creo que presentó una queja ante el gobierno. En Cataluña hubo algún caso de que alguno también entró en una iglesia, luego habló el obispo con la Generalitat y inmediatamente se volvió a abrir la iglesia porque no ha habido ninguna prohibición de cerrar
ninguna ley que nos diga que cerrásemos las iglesias. Sí que se ha prohibido el culto público por el tema de la contaminación posible del coronavirus, pero nada más. Como ven, es un tema delicado. Yo no sé si don Carlos tiene la misma opinión o tiene más datos, pero yo no veo que haya sido, por lo menos no lo tengo así, una decisión del gobierno de cercenar la libertad de culto en la Iglesia Católica. Don Carlos Osoro, ¿quiere decir algo? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don José. Puede haber alguna situación en que haya sucedido, pero no es, decir, yo creo que no es una generalización. A veces también yo veo que ha sucedido porque, bueno, pues no se han tenido en cuenta, es decir, quien lo hacía, pues lo que es necesario para poder hacer unas celebraciones a veces públicas o en la calle, a lo mejor, ¿no? Que ha sido a lo mejor el motivo por el cual a veces, en algunos casos, no digo lo que ha sucedido en Granada, que era la misma catedral, pero en otros casos ha sido por hacerlo en la calle. Claro, eso es normal, ¿no? O sea, yo creo que no hay ninguna intención de cercenar la libertad en estos momentos. Digo, en los casos que se han dado. No, de hecho, ha habido cantidad de iglesias abiertas. Yo hablo de Barcelona, de Madrid igual, y no ha habido ningún problema. Algún caso ha habido, sí, eso es verdad. Y a mí me parece bien lo que hizo el arzobispo de Granada, decir, oiga, yo presento una queja ante el gobierno y ustedes verán si se sobrepasó o hay otra actitud de fondo. Pero no la veo en este momento. A Dios gracias, ojalá sea así y se mantenga esa libertad de culto plenamente en nuestra nación. Cristina López Slitting dice, ¿podría decirnos quién es el interlocutor concreto de la Iglesia en esta crisis de la pandemia? Está bien. Pues mire, el interlocutor es en este momento, evidentemente, el presidente de la Conferencia Episcopal y la Comisión Ejecutiva. Todos los momentos nos hemos reunido y todas las decisiones y todos los comunicados los hemos hecho. Y cualquier diálogo que yo he tenido y he mantenido con el ministro de Sanidad siempre ha sido con conocimiento de la Comisión Ejecutiva. Los nuevos estatutos de la Conferencia Episcopal que se aprobaron en la plenaria de noviembre pasado y que se hicieron públicos y empezaron a actuar en la última plenaria de marzo de este año 2020, piden intensificar más el trabajo sinodal en comunión, y por eso yo no quiero trabajar de una manera solitaria yo como presidente de la Conferencia Episcopal, sino en comunión con todos los obispos, que de alguna manera se visibiliza más prácticamente a través de la comisión permanente, que es la que somos 9 miembros, con la que yo mantengo un contacto casi diría diario, o sea, muy frecuente entre nosotros. Un portavoz de todas estas relaciones y diálogos que tenemos en la comisión permanente ejecutiva es el secretario de la Conferencia Episcopal, pero él tampoco actúa sin esa conexión, sin esa comunión con el presidente y con la comisión ejecutiva. Ricardo Gallol le pregunta qué opina sobre la diferencia de criterio entre el Papa Francisco y el secretario general de la Conferencia Episcopal sobre el ingreso mínimo vital. Bueno, yo no sé si hay una gran diferencia. Lo que pasa es que a veces cuando uno se expresa, pues no llega a todos los matices, pero yo he hablado con el secretario de la Conferencia Episcopal y estamos por esa ayuda, evidentemente, y con Cáritas, de una ayuda absolutamente a la gente más necesitada. Creo que eso hay que hacerlo. Yo la técnica no sé cómo hay que hacerlo, pero lo que hay que hacer es siempre dignidad de la persona humana, que la tenemos que respetar en cualquier ayuda y en cualquier situación, ayuda o no ayuda, la dignidad de la persona, dignidad del trabajo. Tiene derecho todo el hombre, todo ser humano al trabajo, dignidad de la persona, a lo más básico, a lo más vital, y ahí tendremos que ayudar. Y en eso, tanto el gobierno como las asociaciones empresariales saben mucho, porque allí va a tener que quedarse mucha gente en el paro, cómo ayudar a solucionar ese tema, evitando
que de alguna manera eso se eternice. ¿Cómo podemos hacerlo? Pero hay casos en que eso podrá ser eterno, pues porque no podrán salir nunca. Todo eso hay que verlo concretamente, pero yo creo que la renta mínima vital hay que garantizarla con las metodologías y con los sistemas garantistas que haya que establecer. Pero yo creo que por encima de todo, la dignidad de la persona tiene que estar por encima de la economía. El ingreso mínimo vital hay que asegurarlo, siempre para todas las personas. Y luego ver cada caso y ver cada situación. Esto lo hemos dialogado con Cáritas, también con el secretario general de la Conferencia Episcopal, también con el ministro Escrivá, que trabaja todos estos temas de la inmigración y de la seguridad social, y de alguna manera yo creo que esto se ha entendido, lo entendemos en la línea de la doctrina social de la Iglesia y en comunión con el Papa. Pasa que luego los medios de comunicación a veces dan la noticia un poco más solo con una frase y no dentro del contexto, y se puede extrapolar el pensamiento, pero vamos en esa línea de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento del Papa. Luego la técnica, lo concreto, yo creo que habrá que establecer esos diálogos con las personas que más conocen. Yo creo que cuidar que haya siempre un hogar digno, un trabajo digno y un sueldo digno para todos, yo creo que esa es la meta a la que tenemos que intentar alcanzar todos nosotros. José Beltrán, de la revista Vida Nueva, le pregunta: como presidente de la Conferencia Episcopal, ¿se ha puesto en contacto con usted el Papa Francisco para conocer la situación de la pandemia en España? Si es así, ¿qué le ha dicho? Yo le digo a ese periodista, que es amigo mío, José Beltrán, que es muy curioso y quiere saber todo, hasta los secretos más íntimos de un obispo presidente de la Conferencia Episcopal. Claro que sí, que hay contacto con el Papa permanentemente. Y el Papa está muy preocupado por todo lo que sucede en el mundo, eso lo vemos, y el Papa lo que quiere es que todos trabajemos en esa línea que él tan bellamente ha presentado en la revista que dirige dignamente este periodista, gran periodista José Beltrán, que es Vida Nueva. Y no quiero hacer propaganda de esa revista, porque hay otras también muy buenas. Pero ahí el Papa escribe un plan para resucitar. Y ahí, sobre todo, entre otras cosas, dice el trabajar todos en comunión, porque nos necesitamos todos para salir de esta situación tan global y tan de emergencia que nos ha situado la sociedad. Yo creo que eso es lo que quiere el Papa, que trabajemos todos codo a codo y pensando en los más pobres y desde los más pobres. Esto es lo que nos dice el Papa y que de alguna manera ha recogido Vida Nueva en esa reflexión, en esa meditación que en primera página pusieron en uno de sus números después de Semana Santa. José María Navalpotro dice: hace unas semanas se conocía la absolución por parte del Tribunal Supremo de Australia de los cargos de abuso contra el cardenal Pell después de un largo proceso. Y le pregunta qué hacer con los falsos casos de abusos, cómo se le restituye la fama. ¿No cree que las otras víctimas graves en los casos de abusos son los falsos acusados? Claro, este es un tema tan delicado, y que crea tanta polémica. Yo creo que ahí, cuando la justicia declara al obispo Pell inocente, pues de alguna manera tenemos que asumir esto. Y cuando alguien acusa falsamente, pues mira, en conciencia, delante de Dios, tendrá que ver qué tiene que hacer esta persona. Tampoco nos vamos a ensañar con ellos, pero la cruz también la tenemos que llevar todos, y Cristo también lo acusaron falsamente, también tuvo que llevar la cruz y nos toca llevarla, pero es doloroso que eso no se estudie bien. Claro, las pruebas es que son muy complicadas. ¿Qué pruebas podemos tener entre usted y yo privadamente? Usted ha abusado de mí. Es muy complicado para la justicia, pero hay que alquilar muy fino, porque se trata de algo muy serio, es acusar falsamente a una persona. Y luego asumir la responsabilidad cada uno. Tanto en el caso de abuso real, tiene que asumir la persona consagrada, en este caso el sacerdote o un religioso que ha abusado, tiene que hacer su penitencia, y quien ha acusado injustamente también tendría que hacer su penitencia. Yo creo que ahí tenemos que ver que podemos hacer muchísimo daño a la sociedad
falsamente por una parte o realmente por otra, que sin falsamente, porque lo ha hecho el mal. Yo creo que ahí tenemos que hacer todo un examen y el Papa se ha puesto las pilas y nos ha pedido a todos entrar en un trabajo de gran dignidad del ministerio sacerdotal y no jugar con nuestro ministerio abusando de inocentes en todos los sentidos. Inocencia y abusar en todos los sentidos y en todos los ámbitos, no solo sexual, sino otros que podríamos también como seres humanos caer. El abuso de las personas, eso está absolutamente condenado por nuestra moral cristiana y por nuestra dignidad de personas. Y más valdría a quien quiere abusar y quiere maltratar a las personas, como dice el Evangelio, ponerse una rueda de molino en el cuello y lanzarse al mar. Fíjese qué duro es el Evangelio, pero yo creo que es que abusar de una persona y más inocente y menor, yo creo que es muy grave, y esto el Papa nos lo ha hecho entender una vez más. Además de la penitencia, ¿es partidario usted, cardenal, de que este tipo de personas respondan ante la justicia? Pues bueno, esto es un tema más delicado, ya corresponde a cada persona, porque algunos dicen, yo quiero que se restituya mi dignidad y para eso quiero un juicio. Pues es un camino legal. Yo personalmente no sé qué haría, porque a veces desde el Evangelio digo, pues mire, Juan Pablo II se fue a la cárcel a perdonar al que le disparó el tiro allá en la Plaza de San Pedro. Y habló con el preso, y habló con él. Yo creo que eso es ¿cómo diría yo? Un ejemplo muy bonito. Eso hay que pedírselo a todos. Pues mire, eso ya cada uno en su conciencia sabrá lo que tiene que hacer. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta cuántas personas del clero se han visto afectadas por el coronavirus, si ha habido algún fallecido y si han comprado material de protección. Bueno, en Barcelona no tenemos el censo hecho. En Madrid no sé, que han tenido muchos también sacerdotes, más que en Barcelona, creo yo, afectados. No sé de difuntos también el número. No lo tenemos en la conferencia episcopal, pero muchísimos sacerdotes, unos por la edad y por el trato que han tenido con personas, han sido afectados, y otros probablemente también en el servicio que han hecho en los hospitales. En el fondo ya no se trata del número. Yo creo que son las personas concretas, como los difuntos. ¿Cuántos han muerto? ¿Y cuántos han sido afectados? Detrás hay una persona con nombre, apellido y con una historia. Y eso es lo que importa. Y esas personas que se han visto contaminadas por el servicio a los hermanos es de una gran dignidad y de un gran respeto hacia ellos y de una gran admiración. Y esto es lo más importante. Y tanto los sacerdotes como las víctimas del coronavirus están en el corazón del pastor de la Iglesia, y que estamos ya pensando en la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal preparar para un momento en el que en todas las diócesis de España, antes del verano, podamos hacer una misa por todos ellos, Y aparte de eso, en cada diócesis sí que hemos hecho, por ejemplo en Barcelona, semanalmente, el domingo por la tarde, en la misa de la catedral que celebra el cardenal, allí nombramos a los difuntos del coronavirus de aquella semana, que nos han dado los nombres, nominalmente, uno por uno. Empezamos con un montón, el último día había menos, a Dios gracias. Vamos disminuyendo, pero no los olvidamos a ellos y a su familia, y queremos en un día también hacerles ese homenaje de cariño a todos ellos difuntos en una misa que celebraremos probablemente el mismo día o en día cercano en todas las diócesis de España para recordarlos a todos. Ya para terminar, cumple usted este año medio siglo de sacerdocio, se dice bien. Vivió usted en Jerusalén en medio del conflicto judeo-palestino, fue misionero en el antiguo Zaire, obispo en varias diócesis, ahora es cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. Y Lourdes Duc le pregunta cómo resumiría esta larguísima vida de compromiso con la Iglesia y qué le queda por ver y por vivir. Está bien. Vamos a ver. Yo lo único que diría, para resumir, por no alargarme, porque eso es un tema que me toca muy vitalmente y creo que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero yo diría, y antes de acabar quisiera cambiar y decir un pequeño mensaje. Y yo quisiera simplemente decir una cosa. Si tuviese que empezar
mi vida otra vez, yo volvería a decirle a mis padres, como se lo dije un día y mi madre se emocionó, quiero ir al seminario y quiero ser cura. Al poco tiempo le dije a mi madre, allí en una casa pequeña de nuestro pueblo pequeño del Bajo Aragón, un día ella va riendo, estaba en la cocina y le digo, oye, mira, he pensado hacerme misionero e irme a África. Y mi madre se quedó blanca y dijo, ¿pero qué es esto? Y me dijo, pues lo que tú quieras, tu felicidad. Y quise ser cura de pueblo toda mi vida, después misionero toda mi vida, y Dios me ha llevado por otros caminos. Pero a pesar de todo, volvería a empezar, aunque me quedase de cura de pueblo, que quizás probablemente hubiese tenido unas grandes satisfacciones y menos problemas. Pero también de obispo he tenido muchas satisfacciones, aunque también muchos problemas. Y de presidente de la Conferencia Episcopal me imagino que me va a tocar muchísimos problemas. Pero mire, los problemas procuro... siempre que tengo un problema, busco una solución. Y la busco rezando al Señor y diciendo, bueno, yo no tengo miedo, vamos a por ello. Y si, como dicen en Aragón, si me estozolo, es decir, si tropiezo y caigo y me rompo la crisma, es igual. Yo lo que quiero es intentar solucionar las cosas. Pero para acabar, permítame que le diga una cosa. Mire, estábamos al principio en el tema de la crisis de humanidad que nos plantea este coronavirus y ese cambio de época en el que creo que estamos entrando. No un cambio de época, sino una época, sí, un cambio de época, no una época de cambio, sino un cambio de época. Mire, me han venido a la mente estos días, sabiendo que teníamos este diálogo, unas palabras de Mahatma Gandhi, que dice 7 reglas de cómo se destruye el ser humano y la sociedad. Es en negativo, pero encontraremos el sentido positivo. Me permiten que las lea y acabo con esto. Dice Gandhi, el hombre se destruye primero con la política sin principios. El hombre, segundo, el hombre se destruye con la riqueza sin trabajo. Tercero, el hombre se destruye con la inteligencia sin sabiduría. Los ancianos, la sabiduría de otras entidades, y está usted en esa nueva economía. Aquí es alguien con quien tenemos que contar. Sin sabiduría. Cuarto, el hombre se destruye con los negocios sin moral. Quinto, el hombre se destruye con la ciencia sin humanidad. Sexto, se destruye el hombre con la religión sin fe. Y séptimo, el hombre se destruye con el amor sin el sacrificio de sí mismo. Y estos días hemos descubierto que hay políticos con principios, ojalá sigan así, hay riqueza, no hay riqueza sin trabajo, buscar todos el tema del trabajo para todos, la sabiduría y no la inteligencia solamente, la moral, la ética, la ciencia es muy importante, pero humana, porque sin humanidad no sirve, y una religión solo de hechos, pero sin esa fe, sin esa unión profunda con Jesucristo, con muchos ritos, pero sin fe, no sirve, y cuando uno no se sacrifica a sí mismo. Y hemos visto tanto entrega y tanto sacrificio estos días, de voluntarios, de médicos, muchos desde la fe, de enfermeros, de las personas de limpieza de los hospitales, de tantas empresas que han dicho aquí estamos y no podemos trabajar, pero haremos mascaretas. Yo creo que, o vestidos para poder aislarse del virus. Yo creo que se ha sacado lo mejor de nuestra sociedad. Ojalá eso lo pongamos en valor y lo hagamos crecer, porque entonces España será una gran nación y nosotros estaremos orgullosos de esta nación en la que todos tenemos algo que decir, algo que aportar y que se cuenta con nosotros. Cardenal Omeya, llegamos al final de este evento online de Nueva Economía Forum. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y el análisis de la situación actual desde la fe, y lo hago en nombre propio y en el de nuestros mecenas, don Juan de Antonio, presidente de Cabify, el doctor Iborra, presidente de Asisa, y de doña Pilar López, presidenta de Microsoft, que es nuestro socio tecnológico en Nueva Economía Forum Online. Muchas gracias, cardenal.